Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y en este nuevo video tutorial voy a brindar una nueva respuesta a Sergio del video 1238 del video anterior, en donde ofuscamos una cadena de texto o un conjunto de números que se encuentran dentro de una cadena de texto en una cantidad de posiciones por un carácter específico mediante el uso de una fórmula. Para entrar en contexto, voy a leer el mensaje que nos está escribiendo Sergio acá, en donde nos indica lo siguiente. Nos dice así: imaginemos que tenemos una columna en Excel con los números de cuenta de una entidad financiera y queremos que ciertos caracteres o números de esa cuenta se sustituyan por numeral o bien por asteriscos. Imaginemos la cuenta 12345, 12345, 12345 y queremos sustituir ese valor en la posición tercera, sexta, octava y doceava del número por un asterisco. ¿Cómo podríamos hacerlo? Es que no he visto ningún video en tu canal al respecto. Bien. Fíjate que aquí tengo de manera dinámica o tengo un conjunto de elementos que voy a pasar de manera dinámica dentro de una fórmula para ir recorriendo cada uno de estas cadenas que van a contener todas 15 dígitos, pero que sepas que se pueden colocar cadenas de diferentes tamaños y la fórmula va a ser sensible a la cantidad de caracteres que van a contener cada una de las cadenas. Y a su vez también tengo las posiciones dentro de una cadena de texto al frente de cada una de las cuentas que van a representar los números donde yo quiero reemplazar dentro de la cadena original el carácter numérico por un valor de asterisco. ¿Listo? ¿Cómo podríamos hacerlo de manera dinámica? Fíjate, muy fácil. Voy a crear una función mapa y dentro de esta función mapa que recorre matrices de elementos y los pasa uno por uno dentro de un lambda interno, en el array número 1 voy a pasar cada una de las cuentas y en el array 2 voy a pasar cada una de las matrices de posiciones o cada uno de los string que van a representar matrices de posiciones dentro de un array. Voy a dar una coma, creo el lambda interno y posteriormente voy a crear dos parámetros. El parámetro ACC va a contener la cuenta que va a llegar por iteración en cada uno de los ciclos desde este rango a este parámetro y posteriormente voy a crear un segundo parámetro que va a contener la matriz de posiciones como una cadena de texto que luego yo tengo que reventar. Fíjate que para poder hacer este cálculo interno necesito crear una secuencia que contenga una cantidad numérica correspondiente al número máximo de caracteres de cada una de las cadenas. Aquí nosotros sabemos que es el valor de 15, pero como quiero que sea dinámico, tengo que generar esa secuencia dinámicamente mediante la función largo, utilizando la función secuencia, por ejemplo, por filas o bien por columnas para generar la correspondiente iteración. Para ello voy a utilizar una función LED que me permita crear un nombre interno y voy a llamarlo así, secuencia, el primer nombre dentro de la función LED. Y voy a llamar a la función secuencia y seguidamente con el uso de la función largo voy a contar la cantidad de caracteres que están llegando contenidos dentro del parámetro ACC que va a contener la cuenta. Si yo cierro la función largo, lo que quiero que imagines es que esta función va a devolver un número entero que contiene la cantidad máxima de caracteres de cada una de las cuentas. Aquí me va a devolver siempre el valor de 15, pero puede ser 15, luego puede ser 14 o bien puede ser 13 o la cantidad de caracteres que tengan cada uno de los elementos de cuenta que yo le pase al mapa externo de esta función LED. Fíjate que el valor numérico que está devolviendo largo está entrando dentro del parámetro de filas de la función secuencia, es decir, la función secuencia se va a crear a través de un ordenamiento en una sola columna por un montón de filas que va a contener una secuencia de 1 hasta la cantidad máxima de caracteres que tenga cada una de las cadenas. Eso me lo va a devolver la función secuencia, no pasa absolutamente nada y voy a crear ahora un nombre. Necesito reventar esta matriz de posiciones que se encuentra dentro de un string y necesito dejarlo en modo de matriz y además de eso convertirla en una matriz numérica, porque la función dividir texto me devuelve estos números como si fuesen una cadena de texto. Por tanto, voy a crear un segundo nombre que se llame matriz de posiciones y utilizo a la función dividir texto en donde pase
cada uno de los elementos que están llegando cargados dentro del mapa, que van a contener el string de posiciones o esa matriz de posiciones que la voy a convertir aquí a través de la función dividir texto por filas en una matriz que yo pueda utilizar para comparar cada uno de los elementos que necesito reemplazar por el carácter de asterisco. ¿Cómo lo hago? Dentro del primer argumento denominado texto, fíjate que paso el valor de posición, es decir, paso el string que va a contener 3,5,8,11. En el siguiente ciclo 1,5,9,11, etcétera. Entonces esto va a llegar cargado con un string. Como la secuencia se está generando a partir de una distribución por filas, es decir, una distribución en una columna múltiples filas, también voy a hacer lo mismo con la función dividir texto para que me devuelva esa matriz en una columna en múltiples filas. En otras palabras, el call delimiter lo dejo omitido y en el delimitador de filas o row delimiter coloco el carácter por el cual yo quiero partir la cadena, que en este caso es una coma y tengo que encerrarlo dentro de unas comillas porque esto es una cadena de texto. Por tanto, si yo vengo y cierro a la función dividir texto, lo que ella hace internamente es devolver la matriz de posiciones, la va a devolver por filas y va a contener el valor de 3, 5, 8 y 11 como cadenas de texto. Por tanto, si yo lo multiplico por 1, pues obviamente estoy convirtiendo cada valor numérico o cada valor de texto que representa un número en un número operable, es decir, en un valor numérico entero. Eso es todo lo que tú tienes que entender cuando trabajes con matrices o quieras reventar matrices numéricas que tienes que convertirlas a valores numéricos si tú las quieres operar o bien las quieres comparar. Para ello voy a utilizar ahora a la función mapa. Fíjate, un mapa interno. ¿Por qué necesito un mapa interno? Porque necesito recorrer cada una de las posiciones de cada una de las cadenas que se encuentren aquí dentro de las cuentas. Es decir, necesito recorrer el primer carácter, el segundo carácter, el tercer carácter, cuarto carácter, etcétera, etcétera. Y esto lo voy a lograr rápidamente con una función mapa. Al primer array de la función mapa le voy a pasar todos los caracteres en una matriz y bien lo puedo hacer por una matriz por fila o bien lo puedo hacer por una matriz por columna. Voy a seguir la misma dinámica de hacerlo por filas que con la función secuencia y la función dividir texto. Fíjate que secuencia me está creando la secuencia por cada uno de los caracteres. Por tanto, en el array número 1 o en el array o primer argumento de la función mapa, voy a utilizar a la función extrae para extraer en cada una de las 15 posiciones o de 1 a 15 o de 1 a 14, etcétera, del texto que está iterando dentro de la cuenta cada uno de esos elementos en la posición inicial. Es decir, le digo, tome la cuenta y en la posición inicial que va a contener la secuencia, le digo, extráete un solo carácter. Entonces él va a extraer en la primera posición el valor de 1, en la segunda el valor de 2, en la tercera el de 3, etcétera, hasta las 15, reventando esta matriz en una matriz o reventando esta cadena en una matriz de 15 posiciones, porque siempre está extrayendo un solo carácter en las 15 posiciones de la posición inicial de la función extrae. Y básicamente lo que estoy haciendo con esta función es reventar una cadena de texto y convertirla en una matriz por filas de 1 a 15, en donde en cada una de las posiciones voy a contener un valor numérico de la cuenta. Ahora, en el segundo array de la función mapa voy a pasar la función secuencia o voy a pasar el nombre que la representa, es decir, la secuencia por la cantidad de caracteres que tenga la cuenta y ya estoy listo para operarla con la función lambda. Dentro de la función lambda necesito crear un parámetro que recepcione el carácter de la función extrae, es decir, la función extrae va a recepcionar un número de la cuenta en cada uno de esos 15 ciclos y seguidamente en el segundo carácter voy a crear un parámetro que reciba el índice de toda la secuencia de 1 a 15 dentro de este lambda interno. ¿Para qué? Para poderla pasar dentro de una condición con el uso de la función sí que haga la comparación del índice para ver si se encuentra dentro de la matriz de posiciones y si es así, entonces quiero que me coloques el valor del carácter por el cual voy a ofuscar y si no se encuentra dentro de la matriz de posiciones en el índice, me deje el carácter tal cual como estaba. Como necesito tomar una decisión que contenga varios elementos,
y ellos van a depender de la matriz de posiciones que yo tengo aquí dentro del nombre matriz de posiciones que está generando la función dividir texto. Yo necesito agrupar mediante el uso de la función o reducir mediante el uso de la función o una matriz de tipo lógica, que yo cree mediante la función o mediante el nombre llamado índice que está tomando cada elemento de la función secuencia y lo compara con toda la matriz de posiciones. Si esto me llega a dar un valor de verdadero en alguna de las posiciones, la función o se va a encargar de retornarme un valor de verdadero. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Si esto me llega a dar un valor de verdadero, yo devuelvo el carácter por el cual voy a ofuscar, pero si no me da un valor de verdadero, devuelvo el carácter tal cual de la cadena de la cuenta, que viene siendo el valor numérico que está devolviendo la función extrae en cada uno de los ciclos. Recuerda que la función mapa que yo tengo aquí, esta función mapa me va a arrojar una matriz por filas que va a tener la cantidad de filas de la función extrae y la función secuencia, que obviamente son 15 para la primera fila y también para todas, pero va a tener una matriz de salida. Si aquí hubiese 14 elementos o 14 caracteres, esta función mapa retorna una matriz de 14 filas en una sola columna y van a contener cada uno de los caracteres ofuscados o no según la condición de la función o. Para poder convertirla en una sola cadena voy a utilizar a la función concat para que me devuelva mediante esa matriz un solo string en cada uno de los ciclos del mapa externo y listo. Ahora, si yo cierro la función concat y luego cierro el cálculo del let del mapa externo, lambda y mapa y posteriormente evalúo con enter, fíjate que obtengo como por arte de magia todas las cadenas de salida ofuscando las posiciones 3, 5, 8, 11, 1, 5, 9, 11, 1, 2, 5, 14, etcétera, etcétera, de las cadenas que van a contener las cuentas. Fíjate aquí. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo coloco un doble asterisco? Se colocan en las posiciones correspondientes 3, 5, 8, 11, un doble asterisco. Aquí tengo el número 1, 2, 3. Este 3 lo reemplazo por un doble asterisco, luego el 5 lo reemplazo por un doble asterisco. Y luego el 8, que sería aquí el valor de 3, lo reemplazo por un doble asterisco. Y el valor de 11, que sería el 1, lo reemplazo por un doble asterisco. Lo mismo para todas las cadenas que estoy ofuscando mediante el carácter ofuscador o bien el juego de caracteres ofuscador que utilice para barrer cada una de las cadenas. La función reduce simplemente no opera correctamente por la misma lógica que toma el acumulador y lo va arrojando dentro de la matriz o lo va arrojando nuevamente dentro de la función, lo cual el carácter de asterisco que es ofuscado para un carácter anterior ingresa nuevamente al ciclo y se cuenta como un carácter reemplazando de manera incorrecta cuando se trate del carácter ofuscador que contenga más de un elemento, en este caso 2, y se hace completamente errónea la respuesta que le dimos en el video anterior, en el 1238 Andrés, para procesar para procesar múltiples filas con múltiples posiciones como salida de la fórmula. Los quieres reemplazar por un símbolo de numeral, fíjate, ahí lo tienes por un símbolo de numeral. ¿Quieres ahora que, por ejemplo, no sea el carácter de 3, sino el carácter de 2? Entonces colocas aquí el carácter de 2 y fíjate la respuesta, el carácter de 2 se reemplaza por un símbolo de numeral y el de 3 se deja libre porque la matriz de posiciones hace una nueva interpretación del resultado hasta obtener la cadena ofuscada. Espero que esta nueva respuesta, Sergio, pueda serte de mucha utilidad en tu trabajo que estés desarrollando con Excel y ustedes, amigos, que hayan aprendido un poquito más de fórmulas de doble iteración con un mapa interno uno dentro de otro para colocar diversos caracteres o múltiples caracteres ofuscadores dentro de cadenas de texto que esté barriendo de manera dinámica para posiciones que van variando en el tiempo y van variando en cada uno de los registros. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao. Un abrazo a todos.